Emisión de Noticias 45 del Mediodía. Presenta Laura María Saavedra Martínez. Un saludo cordial a toda la audiencia que se conecta este miércoles en mitad de semana a esta hora del mediodía en Noticias 45. Les presento los hechos más relevantes que se registran en este día. Una grave denuncia dio a conocer un incendio que se presentó el pasado 4 de septiembre en un calabozo de la estación de policía de San Mateo en el municipio de Soacha, en el que murieron al menos 8 detenidos quienes protestaban porque ese día les habían negado las visitas de sus familiares. La denuncia fue interpuesta por el concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien aseguró que el pasado 4 de septiembre alrededor de 20 hombres le prendieron fuego a una cobija como protesta por la prohibición de las visitas de ese día, lo que generó un incendio de grandes proporciones que acabó con la vida de un joven que murió en el lugar de los hechos y dejó cerca de 11 lesionados que fueron muriendo por la gravedad de las heridas. Una de las madres de los detenidos que fallecieron ese día dijo que los policías no ayudaron a apagar la conflagración que causó el fallecimiento de los jóvenes, quienes protestaban por el castigo que les habían impuesto de no dejarles recibir a sus allegados en una visita de 10 minutos que iniciaba a las 11:30 de la mañana y que esperaron hasta más de las 2 de la tarde cuando inició el incendio. La denuncia está siendo investigada por parte de las autoridades, quienes fueron acusados por parte del concejal Cancino por las prácticas que ejecutan en su actuar y por las presuntas amenazas que han recibido las madres de las víctimas, quienes no habían denunciado el hecho tras recibir amenazas de muerte. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, será acusado de manera formal por presuntamente haber recibido 200 millones de pesos del entonces senador Álvaro Ashton para que le favoreciera la investigación que había en su contra dentro del proceso que se adelanta por el denominado Cartel de la Toga. Ante la plenaria del Senado de la República será acusado de manera formal el ex magistrado, después de que el representante investigador Eduardo Rodríguez asegurara que existen pruebas sobre el recibimiento de 200 millones de pesos por parte del abogado Luis Gustavo Moreno en su apartamento en Bogotá, a altas horas de la noche. El documento da cuenta también del recibimiento de dinero de parte del senador Musa Besaile y 600 millones de parte de Álvaro Ashton, que en ese entonces estaban siendo indagados. En el escrito de acusación contra el exfuncionario judicial se señala a Bustos de pertenecer a una red criminal dentro de la Corte Suprema de Justicia que se encargaba de torcer procesos judiciales a cambio de sumas considerables de dinero, por lo que si la plenaria del Senado acepta esta acusación, el ex magistrado será declarado indigno, despojado de su fuero constitucional y enviado a la Corte Suprema de Justicia para que enfrente un juicio penal dentro del escándalo del Cartel de la Toga. En un nuevo proceso de exhumación de quienes serían víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, occidente del departamento de Antioquia, fueron entregados los cuerpos de sus seres queridos a 4 familias que durante años los consideraban desaparecidos. Se trata de los cuerpos de Juliet Tuberquia, Nelson Góez Manco, Albeiro Úsuga Uribe y Eliezer Manco Úsuga, que fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares, los cuales los volvieron a enterrar después de ofrecerles una misa por su eterno descanso. En un acto conmemorativo que estuvo acompañado por globos blancos que fueron elevados al cielo, las familias de las víctimas agradecieron la entrega de los cuerpos de las personas que fueron perjudicadas por el conflicto armado que vivió el país. Acompañando a la JEP y a la Fiscalía General de la Nación, a Medicina Legal, en la diligencia judicial de la entrega de los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada dentro del caso 003 de la JEP. Comunidad para las Víctimas, les garantizamos a los familiares de estas víctimas todo su proceso psicosocial, de acompañamiento psicosocial, así como toda la logística para la entrega digna de los cuerpos de sus familiares. Con esta entrega, la Jurisdicción Especial para la Paz completa la exhumación de 54 cuerpos en el cementerio Las Mercedes, en el que fue identificado el cuerpo de un joven de 23 años, Edinson Lescano Hurtado, quien era padre de 3 hijos y se desempeñaba como agricultor cuando desapareció. Tras un consejo de seguridad en Támesis, suroeste antioqueño, las autoridades aseguraron que las primeras hipótesis apuntan a que el triple homicidio que se presentó en el corregimiento Palermo habría ocurrido por una disputa entre organizaciones delincuenciales que se dedican al tráfico local de estupefacientes.
El subsecretario de Seguridad y Convivencia de Antioquia, Jorge Ignacio Castaño, aseguró que se conformó un equipo investigativo de la policía y la fiscalía para esclarecer los hechos y agregó que en los principales accesos al corregimiento se reforzará la presencia policial y militar. Y añadió que de parte de la administración municipal se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables de asesinar a las 3 personas. Dijo además que se constituyó un equipo investigativo entre la policía y la Fiscalía para esclarecer los hechos y se hará una intervención para evitar que niños y adolescentes sean utilizados por estructuras criminales. Agregó que se adelantará un fortalecimiento para una mejor presencia institucional para la atención de la población vulnerable que será liderado por la alcaldía con apoyo de la Gobernación de Antioquia. Cumpliendo operativos de patrullaje, el ejército rescató a 3 menores de edad que habían sido reclutados por el Frente 33 de las FARC en la zona rural del municipio de Sardinata. El comandante de la Segunda División del Ejército, el general Marcos Pinto, dijo que en momentos en que se cumplían con las labores de patrullaje y control de la zona, lograron rescatar a 3 menores cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años y eran utilizados para transportar armas de uso privativo de las fuerzas militares. Los adolescentes, víctimas del reclutamiento forzado, llevaban una ametralladora calibre 7.62 milímetros con un cañón de repuesto, 4 fusiles Galil calibre 5.52 milímetros, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 9 proveedores para fusiles y 6 proveedores para pistola, así como munición de distintos calibres. El armamento había sido hurtado en el asesinato de 4 militares el pasado 31 de agosto en la vereda La Pradera de Sardinata. Los menores de edad fueron resguardados por los uniformados y transportados vía aérea a Cúcuta para ser entregados a la Policía de Infancia y Adolescencia para iniciar con el proceso de restablecimiento de sus derechos. No podemos seguir permitiendo el reclutamiento de niños y niñas por parte de disidencias de las FARC, ELN, EPL y bandas criminales, grupos armados que vienen generando pánico y presión a las familias de la región. Es importante denunciar y evitar que se sigan violando los derechos de los menores de edad, sostuvo el general Pinto. Los senadores y representantes que estudian la reforma al Código Electoral aprobaron un artículo que le otorga facultades especiales al presidente de la República, Iván Duque, para reestructurar la planta de personal y funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El registrador nacional, Alexander Vega, explicó que el mandatario es la máxima autoridad administrativa del país y, según el Consejo de Estado, es el único que puede adelantar este proceso. Según dijo, se estableció que dicha reestructuración dentro del organismo electoral deberá realizarse con previos estudios técnicos de cargos laborales. No va a haber una reestructuración de supresión de cargos y la creación de cargos solo será la creación de los registradores departamentales que ya se aprobó. La idea es que esa reestructuración no quedará al libre albedrío del presidente de la República, sino que sea con base en un estudio que estamos realizando de manera técnica, estudio de cargas y de reorganización. Pero lo que necesitamos es recuperar la planta que se perdió en el año 2000, sostuvo. Algunos sectores de oposición habían argumentado que estas facultades eran inconvenientes porque le otorgarían superpoderes al jefe de Estado para nombrar a dedo funcionarios en esa entidad. Según indicó Germán Navas Talero, darle carta blanca para que haga lo que quiera y nombre a quienes quiera en época preelectoral, ya sean 10, 20, 50 o 200 empleados más, son muchos votos para quienes lo consiguen y es una manera muy fácil de manejar una elección y eso nos fastidia, porque sabemos que hay especialistas en buscar huequitos y vacantes para meter sus recomendados. 12 hombres fueron judicializados por su presunta responsabilidad en delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en hechos registrados en algunos municipios del departamento de Nariño. Entre los 12 capturados por delitos sexuales se judicializaron tíos, abuelos, un padre de familia, amigos y conocidos de las víctimas por presuntos actos cometidos en los municipios de Pasto, Ipiales, Coaspud, Carlosama, Tumaco, Iles, Tambo y Barbacoas. Entre los capturados se encuentran un sacerdote, un vigilante de una institución educativa y el padre de una de las víctimas, quien la habría abusado durante casi 3 años en la vivienda del procesado. Se logró la judicialización de 12 hombres por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra menores. El trabajo coordinado entre la Fiscalía e investigadores de Policía Judicial permitió la identificación de los procesados que cometieron estos actos en los municipios de Pasto, Ipiales, Coaspú, Carlosama, Tumaco, Iles, Tambo y Barbacoas, Nariño.
Las conductas punibles de acceso canal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años son las de mayor comisión por parte de los investigados. Se destaca la judicialización de un sacerdote en la ciudad de Ipiales, Nariño, y de un vigilante de una institución educativa, un padre de familia y un abuelo de 60 años. A los dos investigados por delitos sexuales, varios jueces con función de control de garantías del Departamento de Nariño los cobijaron con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados. Los 12 investigados por delitos sexuales fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de Ipiales, Tumaco, Túquerres y Pasto. Con el propósito de evitar casos de abuso sexual y abuso de autoridad, el Gobierno Nacional presentará este miércoles el primer protocolo para garantizar el respeto y la promoción de la mujer en cada una de las filas de las fuerzas militares de Colombia. Ante las recientes denuncias contra miembros del ejército por abuso sexual, como el caso de la niña Embera, de 12 años, quien fue abusada por 7 militares del Batallón de Artillería San Mateo, en el departamento de Risaralda, el gobierno presentará la directiva, que será de obligatorio cumplimiento para garantizar la protección y la inclusión de las mujeres en la institución. El protocolo será presentado en un acto que encabezará el presidente Iván Duque, junto a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el ministro de Defensa Carlos Olmes Trujillo y los comandantes de las fuerzas militares y de policía. De esta manera, la institución contará con un protocolo orientado a la prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres, con especial énfasis en la violencia sexual. El martes pasado era un día clave para Ales Saab, señalado testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. El Tribunal de Justicia de África Occidental tenía programada una audiencia para definir si le ordenaba a Cabo Verde su libertad inmediata. Ante esta instancia, que la defensa de Saab califica como la OEA de los países africanos, estaban alegando que ya completa 10 días de detención ilegal por vencimiento de términos. En efecto, Saab, procesado en Estados Unidos por corrupción, fue capturado el 13 de junio de este año y ya se venció el plazo para que Cabo Verde defina su situación judicial. De hecho, les cuento que Cabo Verde define su detención domiciliaria mientras resuelve de fondo la solicitud de extradición de una corte federal de Miami, pero su equipo legal, liderado por el ex juez español Baltasar Garzón, estaba seguro de que el martes se ordenaría su libertad. De hecho, ya estaba lista una audiencia de violación de garantías procesales que sustentaron además con el argumento de la detención ilegal por ser un agente especial de Maduro. Pero los voceros oficiales del gobierno de Cabo Verde lograron que la audiencia se aplazara para el próximo 30 de noviembre, argumentando que no contaban con los elementos suficientes para dar respuesta a las inquietudes que propuso ante ese tribunal la defensa de Saab. Por lo cual, este miércoles tenemos en exclusiva al abogado penalista Juan Francisco Navarrete, quien nos va a responder si existe vencimiento de términos en el caso de Saab, si estaría detenido ilegalmente. Abogado, bienvenido a Noticias 45, un gusto tenerlo con nosotros. Adelante. Efectivamente, nadie puede estar privado de la libertad en ningún estado por encima de lo que establezca la Constitución y las leyes de ese estado, y obviamente bajo una orden de autoridad judicial competente. Es un principio universal. Lo que ha planteado la defensa de Ales Saab ante el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental es una acción tendiente a restablecer su libertad por un presunto vencimiento de términos, porque lo que está paralelamente caminando es un trámite judicial tendiente a resolver la solicitud de extradición hecha por una autoridad de los Estados Unidos de Norteamérica. El 30 de noviembre, conforme con lo que disponga la Carta de los Derechos Humanos y de los Pueblos, el tribunal en África o en Cabo Verde tendrá que definir la libertad del señor Saab y establecer si hubo o no vencimiento de términos conforme lo está planteando la defensa. Por otro lado, les cuento que cerca de 46 menores fueron rescatados por la policía australiana por ser posibles víctimas de abusos sexuales, por los que fueron detenidos alrededor de 14 sospechosos a lo largo del país.
Los detenidos enfrentarán penas por presuntamente haber abusado de al menos 16 niños menores de 10 años, así como por producir material pornográfico y pederastia. Entre los detenidos se encuentra un hombre de 27 años que trabajaba en una guardería, donde se han rescatado 16 menores de 6 años y donde al parecer el sujeto se aprovechaba de su cargo para tener acceso a una treintena de menores de corta edad, una situación de la que también sacó ventaja su pareja, un hombre de 22 años. Además del cuidador de los niños, los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 48 años, trabajaban como cuidadores de discapacitados, entrenadores voluntarios de fútbol, empleados de supermercados, cocineros y electricistas, entre otros empleos. Y en noticias deportivas les cuento que esta semana se dio a conocer una lista realizada por Forbes México, donde se revelan los clubes de fútbol más valiosos de América, teniendo en cuenta el valor de sus instalaciones, sus plantillas y demás pormenores de un fútbol moderno que está marcado por las finanzas, desde la publicidad hasta los mínimos detalles. El club más valioso de América es el estadounidense Atlanta United, con un costo de $1.482 millones, sustentado en gran parte por su estadio Mercedes-Benz, algo que no tiene ningún otro club en el continente, ni siquiera en Brasil. El único equipo colombiano en este ranking es el Deportivo Cali, que cuenta con un valor de $97.1 millones, en gran parte por su estadio propio, pero también por la proyección de su cantera y su actual plantilla de jugadores, incluso superando a otros clubes muy poderosos del país, como lo son el Junior de Barranquilla y el Atlético Nacional. Por otro lado, les cuento que Millonarios ha tenido un admirable despertar en la Liga Betplay Dimayor 2020, ya que en la reanudación de actividades luego del parón que obligó la pandemia del coronavirus, solo ha perdido un partido de los 12 que ha jugado por el torneo local, entre los que ganó 5 y empató 6. Actualmente el equipo dirigido por Alberto Gamero sigue soñando con clasificar entre los 8 que disputarán los cuartos de final, y principalmente después de haber vencido en la fecha 19 en condición de visitante 2-0 al Deportivo Pereira. Y ahora les cuento que se encendieron las alarmas en la selección Colombia, pues el martes pasado David Ospina tuvo molestias aparentemente en la espalda y por ello fue llevado de inmediato a un centro especializado para practicarle diferentes exámenes. Lo anterior ocurrió justo después de que Carlos Queiroz, en rueda de prensa, expresara su preocupación por el recambio en dicha posición. Recordemos que la idea de convocar 4 arqueros obedece, en sus palabras, a desarrollar un plan de observación de arqueros colombianos y así poder acercar talentos para el futuro. El director del INVIMA, Julio César Aldana, confirmó que en la actualidad en Colombia no se tiene desabastecimiento de medicamentos. La alerta emitida por la Procuraduría de un posible desabastecimiento de los medicamentos, especialmente los relacionados con anestesia para la atención de los pacientes más críticos, prendió las alarmas en el INVIMA. Julio César Aldana, director del INVIMA, aseguró que en este momento no hay materializado ningún desabastecimiento. Existen algunos riesgos que el Ministerio de Salud, de la mano del INVIMA, y están mirando cómo mitigar esos riesgos. Agregó que las dificultades en materia prima para los medicamentos no solo las tiene Colombia, sino todo el mundo a causa de la pandemia por el coronavirus. El mundo se enfrenta a un gran reto porque los grandes productores de materia prima que hay en el mundo, como son India y China, que suman el 40% de la población mundial, están trabajando a media marcha. Y esta es toda la información que tenemos para ustedes a esta hora del mediodía. Los invito a seguir conectados a nuestros avances informativos a través de todas las redes sociales. Que tengan un feliz día. Now. Nueva ventana de información. Buenos días, me llamo Gregorio. Entretenimiento y de opinión. Puede almacenar en soporte digital. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Los pacientes contagiados se han recuperado. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. Future is now.
medio de auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? Incurrió en los delitos de contratos. Bogotá está hoy a un punto. Han resultado positivo para coronavirus el día de hoy. Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45TV tendrás mucho más. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. Día de Medellín desde el pasado 27 de enero para hacer frente a los efectos de la COVID-19. La película del flaco. Aquí están mis series y películas recomendadas. Bienvenidos.